chicos, buenos días, ¿cómo están? No se olviden de registrar su asistencia en el chat. Verifique su asistencia, en este caso, en Excel. Lucía Álava. Buenas tardes, economista, presente. Hola, Lucía, buenas tardes. Ailín Arcentales. Buenas tardes, ingeniero, presente. Hola, Ailín, buenas tardes. Mayra Aristega. Buenos días, presente. Buenos días, Mayra. Yasmani Burgos. Buenas tardes, ingeniero, presente. ¿Qué tal, Yasmani? Buenas tardes. Macarena Barrientos. Buenas tardes, presente. ¿Qué tal, Macarena? Buenas tardes. Narcisa Cambo. Buenos días, presente. Hola, Narcisa, buenos días. Berenice Castillo. No se encuentra Berenice. Juan Chancay. Presente. Recién llegué. Hola, Berenice. Listo. Presente. Buenos días. Ya. Jackson Cordero. Buenas tardes, ingeniero, presente. ¿Qué tal, Jackson? Buenas tardes. Jamie Freres. Buenas tardes, ingeniero, presente. Hola, Jamie. Buenas tardes. Nicole Lozada. Buenas tardes, ingeniero, presente. Disculpe, el día 24 sí estuve. ¿Sí estuvo? Sí, me he puesto falta. Ya, no se preocupe, le verificamos. Hasta ahorita igual no tiene ningún inconveniente, Nicole. Está acá para dar su examen. Wellington Lozado. Presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué tal, Wellington? Buenas tardes. Jorge Paz. Presente. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Erika Romero. Buenas tardes, presente. Hola, Erika. Buenas tardes. Madeline Santos. Buenas tardes, presente. Hola, Madeline. Buenas tardes. Yadira Taylor. ¿Se encuentra Yadira? Vamos con Noelia Torres. Buenas tardes, presente. Hola, Noelia. Buenas tardes. Kerlin Vázquez. Buenas tardes, presente. Hola, Kerlin. Buenas tardes. Valeria Zambrano. Valeria tampoco se encuentra. Buenas tardes, presente. Ahí está Valeria. Listo. Listo, chicos. Nos está faltando entonces solo Yadira, me parece. Yadira. Vamos a ver. Yadira. Sí, no está Yadira. Listo, chicos. Chicos, les había mandado un trabajo de investigación. ¿Han hecho, no han hecho? Cuéntenme. Ayer me preguntaba Leonel. Dentro de la diapositiva ustedes tenían realmente un trabajo, incluso les indicaba exposición, pero en este caso no van a exponer, ya el tiempo que nos queda realmente es corto, nos quedan 2 semanas, próxima semana de clases, y la siguiente me parece que ya son exámenes, chicos. Si es que no me estoy equivocando. Pero en este caso, vuelvo y repito, no van a hacer ninguna exposición, únicamente van a investigar. ¿Qué es lo que van a investigar? No les habilitaba en modo, les estaba en este caso señalando realmente qué es lo que necesito que me investiguen, y aquí se los estoy proyectando. Miren, yo necesito que me investiguen esto, que es lo que les voy a habilitar yo hoy día, tanto para ustedes como para los chicos de Milagro y de Guayaquil. Necesito que me investiguen en este caso mediante una tabla que usted me indique cuál es el porcentaje del impuesto a la renta en los países de América. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, la tarifa del impuesto a la renta es el 25%, pero se puede en este caso disminuir o se puede incrementar debido a ciertas situaciones que se establecen de acuerdo a la ley de régimen tributario interno u otras ordenanzas, ¿ya? Pero en general la tarifa para el pago del impuesto a la renta, en el caso de sociedades, por cierto, eso tengo que hacerles en este caso énfasis. Tarifa del impuesto a la renta, sociedades. Déjenme indicarles esto para que no haya de pronto la confusión con lo que se paga de impuesto a la renta en el caso de las personas naturales, ya sea que trabajen en relación de dependencia o ya sea que tengan algún tipo de emprendimiento. ¿Ya? Ahora, con respecto a sociedades, yo lo repito, la tarifa es del 25% en nuestro país, y yo necesito que usted me investigue cuál es la tarifa que pagan las empresas, las sociedades, a nivel de América. Por ejemplo, ¿cuánto es la tarifa que se paga en Colombia? ¿Cuánto es lo que se paga en Perú? ¿Cuánto es lo que se paga en Chile, México, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, etcétera?
para hacer una comparación. Es más, yo le pido que me ponga una tabla. Si usted lo puede hacer y desea hacerlo, lo puede hacer de pronto en Excel. Puede hacer ese cuadrito, llevarlo a Excel y hacer un gráfico. Para en este caso poder demostrar quiénes tienen de pronto, quiénes pagan el impuesto a la renta de una manera mucho más elevada, quiénes pagan menos impuesto a la renta que nosotros. Recuerde que se consideran paraísos fiscales a quienes pagan impuesto a la renta, en este caso menor a la tarifa positiva que tenemos en nuestro país. ¿Ya? Entonces, eso necesito que investiguen y además, chicos, quiero que tengan presente, en este caso, dentro de la normativa ecuatoriana, ya sean leyes, como la ley de régimen tributario interno, hay la ley de simplicidad y progresividad tributaria, reglamentos que se indican reglamentos, decretos, ordenanzas, las rebajas o exoneraciones que tienen derecho los contribuyentes, en este caso, para el pago del impuesto a la renta. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el pago del impuesto a la renta es del 25%, en este caso de la utilidad gravable, pero se puede incrementar al 28% también. Por ejemplo, cuando el 51% más de sus accionistas o socios estén establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición. Es algo que puede pasar. También pueden haber exoneraciones donde se indique que es una rebaja del 5, del 10%, del porcentaje que se tiene que pagar del impuesto a la renta. En este caso, si se hace una rebaja del 10%, si pagamos el 25%, ya no pagaremos el 25%, sino solo el 10%. ¿Ya? Entonces, quiero que usted me indique en qué casos. También puede hacer una tabla de pronto comparativa. Tarifa del impuesto a la renta y usted pone aumento de 3 puntos porcentuales, ¿cuándo? Y pone las situaciones. Rebaja de tantos puntos, ¿cuándo? Exoneración, por ejemplo, de 5 años o 10 años, ¿cuándo? Lo pueden indicar en una tabla. Porque necesito que ustedes identifiquen en este caso qué tipo de actividades empresariales, qué tipo de sectores económicos están considerados para rebajas o exoneraciones o disminuciones del pago del impuesto a la renta. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Listo? Entonces, esto les habilito para que lo puedan subir, chicos. Tienen hasta el día de mañana. Les voy a poner hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Sin ningún problema. Entonces, trate de consultar fuentes verídicas. Claro que se puede ayudar. También hay muchas compañías que dan consultoría tributaria o asesoría en materia de impuestos, donde usted puede, encontrar resúmenes. ¿Ya? En compañías que den consultoría, o en este caso, que den algún tipo de información contable, probablemente usted va a encontrar resúmenes con respecto a esto. Pero trate de verificar que esto esté de acuerdo a la ley. Porque de pronto usted puede visitar una página que sea del 2015, del 2010, y de pronto eso que usted está investigando ya no se encuentra vigente. ¿Ya? Entonces, ponga atención a aquello para que pueda presentar un buen trabajo. No se olvide de indicar cuáles son las fuentes bibliográficas donde usted ha investigado estos temas. La primera que usted debería visitar siempre va a ser la página del Servicio de Rentas Internas, donde usted va a encontrar información con respecto a las tarifas o pagos del impuesto a la renta u otros impuestos que se pagan en nuestro país. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Entonces no creo que va a haber ninguna dificultad en el trabajo. Si está claro, indíquenme para de pronto hacer alguna otra explicación. ¿Ya? Entonces, como repito, esto les subo, tienen para hacerlo hasta el día de mañana, 8 o 9 de la noche. ¿Ya? Listo, chicos, ahora sí continuemos. Vuelvo, repito, no va a haber exposición de esta parte. El semestre pasado sí hice exposición de esto, pero en favor del tiempo no vamos a hacerlo ahora. ¿Ya? Ahora, chicos, hablando en esto de los impuestos, realmente nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con la parte exclusivamente del pago del impuesto a la renta, con las tarifas del impuesto a la renta. Los impuestos es uno de los flujos de salida de efectivos más grandes que experimenta una empresa. Realmente imagínense, suponga que usted tiene que pagar el 25% de impuesto a la renta. Si usted gana $100, ¿cuánto tendría que pagar? 25%, 25 dólares. Un ejemplo. Pero en este caso solo será de la utilidad gravable. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que considerar, son los gastos deducibles. ¿Cuáles son esos gastos que nosotros podemos aplicar para deducir en este caso el pago en este caso del impuesto? Por ejemplo, cuando hablamos de sociedades, entre los gastos deducibles que usted considera que se deberán tener en cuenta, ¿cuáles serían? ¿Qué opina usted? ¿Cuál cree que será un gasto deducible para una empresa? ¿Cuáles serán los ingresos? Las ventas, ¿correcto? Todas las ventas van a ser ingresos. ¿Cuál será un gasto deducible?
el combustible de un automóvil. Correcto. El mantenimiento. Los costos en este caso de pronto para mantener operativos sus activos fijos. ¿Ya? ¿Qué más será deducible? Si usted trabaja, ¿qué recibe a cambio? Sueldo. Sueldo, correcto. Los que tienen que ver con sueldos, con los beneficios sociales, son deducibles en este caso de impuestos. Si usted le paga el sueldo a un trabajador, aparte del sueldo, ¿qué recibe un trabajador? Utilidades. Aguinaldos. Recibe lo que tiene que ver con beneficios sociales, ¿no? Entonces recibe de pronto pagos del IES. Recuerden que en el pago del IES hay un aporte que va por parte, en este caso del afiliado, y hay un aporte que realiza el patrón. Recibimos el 13º, recibimos el 14º, ¿ya? Esto es deducible, en este caso, para el pago de impuesto a la renta para las sociedades. Si nosotros pagamos por servicios, también cuando nosotros otorgamos crédito, recuerde, cuando uno otorga crédito, hay una probabilidad de que alguien no le pague. Entonces, la contabilidad que le permite, dentro de la contabilidad le permite registrar un porcentaje de créditos incobrables. Nosotros, incluso en las leyes tributarias, nos da la opción de hacer una provisión para créditos incobrables. Para, en este caso, considerarlo como gasto, ¿ya? Esta provisión que vamos a hacer, para la probabilidad de que exista que alguien no me pague de los créditos que he otorgado, obviamente, dentro de ese año fiscal, ¿ya? Lo que gastemos en suministros y materiales, si usted de pronto compró resmas, compró tinta, todo lo que usted haya comprado, en este caso de pronto para la parte administrativa, para la parte operativa, gastos de reparación, si se le dañó algún vehículo, alguna maquinaria, los gastos de mantenimiento, porque no, recuerden que no solo son gastos cuando se ha dañado, sino de pronto usted puede hacer algún mantenimiento, en este caso preventivo, para evitar que se dañen los mismos. Lo que vimos en esta parte de estado de resultados, las depreciaciones, los gastos de depreciación, de amortización, las pérdidas también son deducibles cuando usted ha tenido pérdidas años anteriores, los gastos de gestión, gastos de promoción y publicidad, si usted de pronto quiere promocionar sus productos, ¿ya? Entonces, todo esto tenemos que nosotros considerar que son gastos deducibles y esto disminuye, nos ayudan a disminuir lo que tenemos que pagar de impuesto a la renta, ¿ya? Que recuerde, es uno flujo de salida efectivo más grandes que tienen las compañías. La magnitud de la obligación fiscal de la empresa se determina en el Código Fiscal, conjunto de reglas que se reforman con frecuencia. Eso es algo que tiene que tener presente o que de pronto puede estar vigente hoy y el día de mañana ya no está. Entonces, por ejemplo, no recuerdo si cuando yo a ustedes les di contabilidad, ustedes vieron lo que era el anticipo de impuesto a la renta. ¿Ustedes vieron eso, chicos, conmigo en contabilidad para sociedades? Que se veía en este caso un porcentaje, 0.4%, sí. 2%, pero no recuerdo si, bueno, entonces tal vez fue el curso anterior o después de ustedes. Yo les indicaba que esto probablemente se iba a eliminar, ¿correcto? Efectivamente se eliminó la parte del anticipo de impuesto a la renta. Ahora otra vez se está planteando, más ya se está desarrollando otro mecanismo para recaudar, en este caso, lo que tiene que ver con el anticipo de impuesto a la renta. No recuerdo si eran ustedes, o fue de pronto, yo repito, el curso después de ustedes, que indicaba que... Nosotros. A ustedes era que existía la probabilidad de que esto no se aplique, es más, entonces sí, ya no se los iba a dar. Creo que incluso no se los tomé ya porque, bueno, como ya estaba derogado, se derogó al final. Pero igual si les por algo, si de pronto les mencioné que tal vez les expliqué cómo calcular. Que tenía que ver con la parte de los ingresos, con la parte del activo, con la parte del patrimonio, con los costos y gastos, sacar un porcentaje, que era del 0.4 o 0.2%, dependiendo del rubro que íbamos a analizar. ¿Ya? Bueno, ahora, entonces vuelvo y repito, usted tiene que estar actualizado con respecto a las normativas que se vienen implementando, porque eso puede ocasionar que su empresa de pronto no esté aplicando alguna exoneración que tenga a favor, o de pronto no esté reteniendo o haciendo de pronto una retención por algún impuesto que tenga usted ya la obligación de hacer. Ahora aquí hay cosas que cambiaron entre las que les puedo mencionar. Por ejemplo, antes usted hacía retenciones. Si usted era, por ejemplo, una persona natural obligada a llevar contabilidad, si usted es una sociedad, si usted era una institución del Estado o era un contribuyente especial, ¿ya? Ahora, en este caso, para si usted poder realizar retenciones, tiene que revisar primero si está en el catastro de agentes de retención del Servicio de Rentas Internas. Usted verifica, ellos tienen una base de datos donde usted verifica si es, en este caso, agente de retención.
Porque de pronto usted puede ser compañía y ya no es agente de retención. Usted puede ser obligado a llevar contabilidad y ya no es agente de retención. Recuerde que eso usted anteriormente lo vio en contabilidad, que no era así. Había una pirámide donde se veía quién retenía a quién. Ahora incluso, por ejemplo, antes no se retenía entre iguales. Por ejemplo, entre personas obligadas a llevar contabilidad no se retenía. Entre sociedades no se retenía, ahora sí se retiene. ¿Ya? Entonces, es lo que tiene que ver con el IVA. Entonces, hay que estar actualizados, estar revisando, porque, como repito, en el momento que usted vaya a ejercer, hay muchas cosas que de pronto cambiarán y usted necesita estar actualizado con lo que tiene que ver con la legislación ecuatoriana. ¿Ya? La legislación ecuatoriana establece ciertos impuestos, tasas y contribuciones especiales que se encuentran reguladas por diferentes leyes, como por ejemplo la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley Orgánica de Aduanas, Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, Ley Reformatoria para la Actividad Tributaria y de las últimas leyes, la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, entre otras. En estas normas se regulan los elementos básicos de cada impuesto, como son el sujeto pasivo, el sujeto activo, el hecho generador, la tasa, los plazos de pago y las excepciones. ¿Recuerda quién es el sujeto pasivo? ¿Alguno de ustedes recuerda? ¿O qué es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto activo en este caso? Cuando hablamos de sujeto activo es el Estado y por sujeto pasivo tenemos a los contribuyentes. ¿Ya? Ahora, algo que debemos recordar es sobre qué se debe pagar. Para calcular el impuesto a la renta se debe pagar que debe pagar un contribuyente, se debe considerar lo siguiente. En primer lugar, la totalidad de los ingresos grabados. A esto le vamos a restar. Recuerden, ingresos grabados, el principal rubro va a ser ¿cuál? El de las ventas. Vamos a restar las devoluciones que nos hayan realizado, descuentos que hayamos otorgado, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos, lo que les mencionaba con respecto, en este caso, a depreciaciones, amortizaciones, si tenemos que de pronto pagar sueldos, servicios, etc. ¿Ya? A este resultado lo vamos a llamar base imponible, por lo cual se va a tomar en consideración las siguientes definiciones. Ingresos grabados son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta. Ingresos exentos y exoneraciones son aquellos ingresos y actividades que no están sujetas al pago de este impuesto. Eso lo podemos revisar en la Ley de Régimen Tributario, es algo que usted debería consultar. Es más, al final de esta diapositiva, usted le indico varios artículos para que usted pueda consultar, porque de pronto los ingresos grabados no son exclusivamente las ventas que hayamos tenido. Pueden darse situaciones por las cuales percibamos un ingreso que también va a estar grabado y tenemos que considerarlo para el pago del impuesto de la renta. Lo mismo en los ingresos exentos, habrá ingresos que no son, en este caso, usted no los va a considerar para el cálculo del pago del impuesto. ¿Ya? Por ejemplo, entre estos ingresos exentos, les puedo mencionar el interés que usted perciba por el dinero que tenga en sus cuentas de ahorro. En este caso, no es un ingreso grabado. ¿Ya? Hay muchas más, vuelvo, repito, tienen que revisarlo en la ley. Deducciones, en general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. Cuando hablamos de personas en relación de dependencia, significa en este caso que trabajan para alguien, que tienen un empleador, y para estas personas, ¿cuáles serán sus ingresos grabados? En este caso, los ingresos grabados será el sueldo que ellos perciben. ¿Ya? Para las personas en relación de dependencia, el ingreso grabado, nosotros tenemos que restarle, en este caso, una de las deducciones que vamos a hacer al ingreso que recibimos de nuestro empleador, va a ser los pagos que se realizan al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuánto es el porcentaje de pago del IES, chicos, para las personas que trabajan en relación de dependencia? Juan Chancay, usted debería saber que se encuentra trabajando. ¿Cuánto le retienen a usted el sueldo para pagar al IES? 9.45%. Correcto, Juan, muy bien. Eso es lo bueno de estar trabajando. Uno ya se va relacionando, va conociendo situaciones legales que se dan en el pago de sueldos o en el pago, en este caso, de las remuneraciones. Bueno, ahora, este 9.45 aplica para quienes trabajan en el sector privado. Cuando se trata de trabajadores del sector público, el porcentaje es diferente, mucho mayor, ¿ya? Entonces eso tenga presente de pronto en algún momento, de pronto, por ejemplo, Leonel empieza a trabajar en la Universidad Agraria y se da cuenta que le están descontando no 9.45, sino un valor mucho mayor.
Entonces, ¿es por qué? Porque el sector público, en este caso, le descuentan más para el pago del IES. A pesar de que recibimos el mismo servicio, el descuento que nos hacen a nosotros es mucho mayor. ¿Ya? Base imponible para adultos mayores. Cuando ya nosotros somos de la tercera edad, cuando ya usted cumple los 65 años de edad, tiene adicional, usted tiene otra base imponible diferente a la que tiene una persona que trabaja en relación de dependencia o que tiene su emprendimiento y es una persona natural. ¿Ya? Recuerde que la base imponible para pagar el impuesto a la renta cambia cada año. Por ejemplo, para este año 2020 tenemos que es 11.315. El próximo año, para el 2021, se aplicará una nueva tabla. Eso ya será publicado en el registro oficial a fin de año. Entonces, es algo que usted tiene que tener en cuenta. Pero, dentro de los beneficios para los adultos mayores, es que se va a descontar una fracción básica grabada con tarifa cero de impuesto a la renta adicional. ¿Qué quiere decir? Si para una persona natural la fracción básica desgravada es 11.315, para un adulto mayor se considerará 2 veces este valor. Entonces, 11.315 por 2. Y a partir de ahí, él comenzará a pagar, en este caso, impuesto a la renta, así que gana más que eso. ¿Ya? Para personas con discapacidad o sustitutos, si usted tiene algún tipo de discapacidad, usted la tiene registrada, obviamente tiene que estar registrado dentro de la base de datos del Servicio de Rentas Internas, su discapacidad. O de pronto usted no es el que tiene la discapacidad, usted es sustituto, usted se encuentra a cargo de esta persona que tiene discapacidad, usted también puede obtener este beneficio. ¿Cuánto es en este caso para las personas con discapacidad? Se descontarán 2 fracciones básicas grabadas con tarifa cero de impuesto a la renta. ¿Ya? Recuerde que la persona que trabaja en relación de dependencia o la persona que tiene su emprendimiento y es una persona natural también tiene sus deducciones de gastos personales. No solo va a deducir lo que se paga del IES, ¿ya? No solo va a ser deducible la parte del IES, el valor que a usted le han retenido de su sueldo, sino que también tenemos derecho a la deducción de gastos personales. Entre los gastos personales, ¿cuáles podemos nombrar, chicos? Alimentación, salud, vivienda. Muy bien. ¿Qué más? Somos 3. ¿Qué más, Jamie? ¿Usted tiene experiencia? Educación. Educación, vivienda, salud. Vestimenta, correcto. Lo que más gastan las mujeres, vestimenta de pronto. O los hombres también gastan bastante en vestimenta. Arte y cultura, chicos. Servicios básicos. Ya lo dijeron. Ya, sí. Los servicios básicos, ¿dentro de qué entrarían? Vivienda. Dentro de vivienda, correcto. Si usted paga agua, se paga energía eléctrica, en este caso, eso entra dentro de servicios básicos, bueno, y entra dentro de vivienda, de los gastos de vivienda, pero únicamente puede utilizar de una sola vivienda. Si usted tiene 2, 3 viviendas, no va a usar el pago de luz, en este caso, de las 3 viviendas. Debería ser de la casa donde usted habita, ¿ya? Entonces, correcto, esos son gastos personales que nosotros podemos deducir. Los comprobantes de venta que sustenten los gastos personales tienen que estar, para poder ser deducibles, a nombre del contribuyente. En este caso, si es Jamie la que los quiere utilizar, tienen que estar los gastos personales a nombre de Jamie. O de que su mami no tenga ningún otro ingreso, en este caso, y Jamie fuera la que la mantiene, ese gasto podría estar a nombre de su mamá. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que la casa es de la mamá de Jamie. Usted va a considerar el pago de predios urbanos. Jamie es quien la mantiene, entonces puede utilizar en este caso el gasto de su mami, la factura, porque el pago de predios va a salir a nombre de ella. Lo único que tiene que hacer en este caso, para registrar a su dependiente dentro de la página del Servicio de Rentas Internas, hay la opción para que usted registre a sus dependientes, que va a necesitar registrar el número de cédula de su mami, de su papi, si tiene hijos, si tiene esposo, ¿ya? Tratándose de gastos de la unidad familiar, los comprobantes pueden constar a nombre de cualquiera de los cónyuges o sus dependientes. Ambos cónyuges pueden utilizar el comprobante de venta para deducción siempre y cuando entre los dos no supere el 100% del total del mismo. ¿A qué me refiero? Supongamos que Jamie está casada y Jamie quiere utilizar los gastos de pronto, los gastos de alimentación de su esposo, y tienen una factura por $100 que compraron de pronto en el Supermaxi. Entonces, Jamie puede utilizar siempre y cuando su esposo no lo utilice, o también podría utilizarlo si es que el esposo utiliza solo $50 de su factura. Jamie también puede utilizar, pero obviamente a registrar los $50 restantes de la factura. No puede utilizar 100 y 100 en este caso, ambos registrarlo,
porque eso no me permite la ley, ¿ya? No son deducibles los gastos personales sustentados en comprobantes emitidos desde el exterior. A veces sucede que el contribuyente piensa que si se va a Perú, si se va a Colombia, si se van a Panamá, muchos viajan a Panamá a hacer compras o a Estados Unidos, entonces quieren utilizar las facturas, piden allá las facturas a nombre de ellos y quieren utilizar estas facturas para sustentar gastos. No se puede, chicos, tienen que ser facturas emitidas en nuestro país, ¿ya? La deducción total por gastos personales, recuerde, ya lo vimos en contabilidad, no puede superar el 50% del total de los ingresos grabados del contribuyente y en ningún caso será mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. Entonces, en ambos casos, usted tiene que considerar cuál es el valor menor y ese es el que usted considera como gasto personal, ¿ya? Bueno, existen límites. Recuerde que por cada gasto, por cada rubro de gasto, usted no puede utilizar de pronto el total de 1.3 veces la fracción básica desgravada, sino que lo máximo es el 0.325 de la fracción básica desgravada, a excepción de los gastos de salud, donde usted sí puede, en este caso, utilizar en gastos de salud el total permitido, que es 1.3 veces la fracción básica desgravada, ¿ya? Existen límites, por ejemplo, los gastos de salud de personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas que se encuentran debidamente certificadas o avaladas por la Autoridad Sanitaria Nacional competente, ya que a ellas se les reconocerá para su deducibilidad hasta un valor equivalente a 2 fracciones básicas desgravadas. ¿Qué quiere decir? Que en este caso no solo va a aplicar el 1.3 veces, sino que usted va a utilizar hasta 2 fracciones básicas desgravadas exclusivamente en esos casos, cuando se trate de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas debidamente calificadas, ¿ya? Para la deducibilidad de los gastos personales, los contribuyentes deben presentar la declaración del impuesto a la renta, tienen que hacerlo. A veces pasa que me sucede bastante con clientes que suelen indicar que les aparece una deuda, una obligación en el servicio de rentas internas. Cuando uno ingresa a verificarles, resulta que no han presentado el anexo de gastos personales y no han, en este caso, presentado la declaración del impuesto a la renta. Cuando los gastos personales deducibles no superan el 50% de la fracción básica desgravada, no hay obligación de presentar el anexo. Pero si pasa de ese valor, hay que hacerlo. El anexo, ¿dónde se lo hace? Se lo hace en la página del SRI. Si usted trabaja en relación de dependencia, usted de pronto dice, no, pero si yo no tengo RUC, no importa que no tenga RUC, pero recuerde, el desconocimiento de la ley no le exime de sanción. ¿Qué tiene que hacer en este caso usted? Tiene que sacar su clave, pedir su clave en el servicio de rentas internas para poder hacer su anexo de gastos personales. Muchas veces ocurre esto porque en el trabajo ya le piden una proyección. A veces los contribuyentes se confunden, piensan que con esa proyección se acabó, listo, no tiene nada más que hacer. Mentira. Si usted pasa del 50%, en este caso de gastos deducibles, de acuerdo a la fracción básica desgravada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer el anexo de gastos personales en la página del Servicio de Rentas Internas, donde usted ahora va a hacer una, en este caso, consolidación. Usted va a verificar si realmente gastó lo que usted proyectó o no gastó. Si gastó más, en buena hora, probablemente tenga hasta derecho a que le devuelvan si algo le han retenido. Pero si no gastó lo que usted proyectó, tiene que hacer un recálculo, tiene que hacer la declaración del impuesto a la renta y en este caso, si se determina valor a pagar, pagarlo. Eso es lo que suele pasar, ¿ya? Entonces, ténganlo presente en algún momento cuando ya estén trabajando, porque muchas veces se olvidan, es más, se olvidan de pedir facturas a nombre de ustedes, de pronto usted no pide, no guarda, es más, como nos confiamos de que muchas facturas son emitidas electrónicamente, hay facturas que no son electrónicas y no van a constar en la base de datos del Servicio de Rentas Internas y en este caso no vamos a tener evidencia o soporte para poder deducir nuestros gastos, ¿ya? Entonces muchas veces nos olvidamos y ya usted empieza a ganar más. Por ejemplo, Juan, supongamos que Juan ya esté de jefe de alguna sucursal de su local o de pronto esté jefe regional, ¿ya? Entonces, de pronto el sueldo de Juan, de pronto ya es mucho más elevado, ya que empieza a ganar de pronto $2,000, $3,000, y como no ha hecho, de pronto no ha hecho estos anexos de gastos personales, no ha hecho la consolidación y declaración del impuesto, cuando se percata, cuando ya le llega alguna notificación, se da cuenta que no tenía guardado ningún comprobante. Muchas veces sale a un valor a pagar de 500, 700, 300,
$1000 dólares, que es sumamente elevado. A veces no se cuenta con la facilidad para de pronto pagar ese valor automáticamente. Hay que, en este caso, hacer algún convenio de pago. Y entonces, eso puede traerle problemas, puede traerle consecuencias que usted tiene que tener presente, ¿ya? Las personas que trabajan en relación de dependencia, que no están obligadas a presentar la declaración del impuesto a la renta, siempre que trabajen con un solo empleador y no proyecten gastos personales, vuelvo y repito, en este caso, que no superen el 50% de la fracción básica desgravada, o que de haberlo no deban ser reliquidados. Ya, esta es la fracción básica del impuesto a la renta para el año 2020. Ahí usted puede ver, es 11.315. Y de acuerdo a si usted supera la fracción básica desgravada, usted va a tener que pagar un impuesto a la fracción básica o un porcentaje del impuesto a la fracción excedente. Por ejemplo, para el primer nivel, para el de 11.315 hasta 14.416, solo se paga impuesto, en este caso, a la fracción excedente. Ya con valores más elevados, paga impuesto a la fracción básica y un impuesto a la fracción excedente. Ya han visto también esto ustedes en contabilidad. Cuando se trata de herencias ligadas a donaciones, algo que ocurre bastante ahora realmente por la pandemia, recuerde que, por ejemplo, si algún familiar suyo fallece y usted de pronto recibe alguna herencia, tiene que declararlo, ¿ya? Entonces, como se han dado tantos casos realmente a nivel nacional, se está realizando bastante este formulario, en este caso, se hace bastante esta declaración, donde, de acuerdo a lo que usted reciba como herencia, como legado, como donación, usted va a tener que pagar un porcentaje de impuesto a la renta, ¿ya? También recuerde que si usted se pasa de las fechas en las que tenía que declararlo, usted va a tener que pagar algún interés o alguna multa, de existir en este caso algún impuesto. Y si no hay impuesto a pagar, en este caso paga multas. Entonces, téngalo presente, muchas personas lo olvidan, de pronto fallece papá, fallece la mamá, tienen que hacerse, bueno, reciben los bienes, de pronto una casa, un terreno, una finca, un carro, el dinero que tienen en la cuenta, usted para poder, en este caso, si quiere venderlo en algún momento, quiere retirar el dinero de la cuenta, tiene que hacer el llenado de este formulario, ¿ya? Esta es la tabla para el año 2020. También cambia, vuelvo y repito, cambia cada año. Recuerde que quienes están obligados a llevar contabilidad, hay diversos casos que ocurren donde se establece que nosotros vamos a llevar contabilidad. Por ejemplo, si tenemos ingresos brutos superiores a $300.000 dólares, si tenemos costos o gastos dentro de nuestro ejercicio contable, recuerde que el ejercicio contable el 1 de enero al 31 de diciembre, si tenemos costos o gastos superiores a $240.000, vamos a ser obligados a llevar contabilidad, o también si nosotros al iniciar nuestras operaciones, al iniciar nuestras actividades económicas, contamos con un capital propio superior a $180.000 dólares, ¿ya? Aquí podemos ver los gastos que son deducibles, tenemos vivienda, alimentación, vestimenta, educación, horticultura y salud. Cuando se trata de ingresos que se perciben, en este caso, en la provincia de Galápagos, cambia en este caso, por el costo de vida, cambian los rubros, ¿ya? Se puede observar ahí en la tabla. Recuerde que no puede, en este caso, no puede deducir más del 50% del total de los ingresos y no pueden superar el 1.3 veces la fracción básica desgravada, que en este caso es de $14.703 dólares, ¿ya? Ahí también les indico cuánto es el valor, en este caso, el 50% de la fracción básica es de 5.655. Si usted presenta o proyecta gastos personales superiores a ese valor, debe presentar obligatoriamente el anexo de gastos personales, ¿ya? Esto tiene que hacerlo en el mes de febrero, de acuerdo a su 9º dígito de RUC. Plazos para pagar el impuesto a la renta. Tenemos plazos en el mes de marzo del siguiente año, de que usted generó esa renta. Recuerde, se considera lo que usted hizo en el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre y usted paga el impuesto a la renta si se trata de personas naturales en el mes de marzo. También vamos a tener en cuenta nuestro 9º dígito de RUC. Si se trata de sociedades, también va a ser en este caso, pero en el mes de abril, de acuerdo a su 9º dígito de RUC, ¿ya? Ahora, el impuesto a la renta de las sociedades, para el que da el impuesto a la renta de las sociedades, a la base imponible se va a aplicar las siguientes tarifas. De los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como por las sucursales de sociedades extranjeras
domiciliadas en el país y establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país, se va a aplicar la tarifa del 25% sobre su base imponible. Recuerde, impuesto a la renta, sociedades es del 25%. Cuando se establece en este caso un 3% más, aquí están los casos, se lo puede ver, por ejemplo, la sociedad que tenga accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares cuya composición societaria de dicha sociedad haya incumplido su deber de informar de acuerdo a lo establecido en la presente ley. También dentro de la cadena de propiedad de los respectivos derechos representativos de capital exista un titular residente establecido o amparado en un paraíso fiscal. Ya ustedes con su investigación vamos a determinar cuáles son los países que son considerados paraísos fiscales. Claro que solo lo vamos a ver de América, pero también cuando se trata de paraísos fiscales se considera a cualquier país del mundo. Vamos a ver en base a qué consideramos un país paraíso fiscal, ¿ya? Que probablemente vamos a encontrar que existen muchos países que están en Europa o en Asia que también son considerados paraísos fiscales, no solo los que están dentro, en este caso, de América. Para el caso de este año, recuerden que este año tuvimos lo que es la pandemia, tenemos todavía lo que es la pandemia, entonces hubo un plazo diferente en este caso para la declaración y pago del impuesto a la renta. Aquí está la tabla, todo ocurrió este año. No sabemos si se va a dar el siguiente año, todavía no sabemos cómo va a evolucionar esto de la pandemia, pero por lo pronto se mantiene lo que les indicaba, mes de marzo y abril, de acuerdo al 9º dígito de su. Cuando se dan este tipo de situaciones, siempre el SRI que hace, saca algún tipo de resolución donde establece un nuevo calendario, en este caso, para realizar el pago de impuestos. Tratamiento fiscal de los intereses. ¿Qué pasa con los intereses que se reciben? ¿Qué tengo que hacer con respecto a las leyes tributarias o a la parte fiscal, de acuerdo a lo que yo he percibido como intereses? Por ejemplo, algo que tenemos que tener en cuenta es lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 8, donde se especifica qué son los ingresos de fuente ecuatoriana. Por ejemplo, el numeral 5, ¿qué me indica? Me indica que las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en el país es considerado un ingreso de fuente ecuatoriana. Entonces, por ejemplo, si Juan Chancay percibe utilidades, Juan, ¿le pagaron utilidades este año? No, No, ¿cómo así no? Usted ya tiene tiempo trabajando en la empresa. sí, lo que pasa es que como Pizza Hut nos compró, entonces hay un revolú ahí que según comenzamos desde cero o algo así. Ya, bueno, habría que considerar realmente qué fue lo que pasó, si de pronto por la absorción, de pronto hay alguna pérdida. Pero sí, entonces probablemente este año, ya en el mes de marzo, recuerde que las utilidades se pagan en el mes de marzo máximo hasta abril. En este caso, usted ya va a percibir sus utilidades, esperemos que sí. Por ejemplo, si usted percibe utilidades, usted trabaja en Claro, trabaja en Holcim, trabaja en Pronaca, trabaja de pronto en Cervecería Nacional, Nicovita, usted va a percibir sus utilidades. En estas empresas normalmente pagan buenas utilidades. Y esas utilidades usted tiene que considerarlas para el pago del impuesto a la renta en el caso de usted como empleado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque aquí le indican en este artículo de la Ley de Régimen que ese es un ingreso de fuente ecuatoriana. Entonces, a más de considerar su sueldo, tiene que considerar si es que usted recibe o percibe el pago de utilidades. ¿Ya? Entonces, tenga presente eso, a veces lo olvidan. Por ejemplo, porque recuerde que para pagar el impuesto a la renta tiene que pasar la fracción básica, ¿no? La fracción básica es de 11.315. De pronto, si usted gana más de $1.000 o $1.000, por ejemplo, usted sabe que va a pasar la base. ¿Por qué? Porque usted va a percibir en el año 12.000. Pasa la fracción básica, que es 11.315. Si de pronto usted percibe el sueldo básico, que son $400, dice, ah, no, yo no tengo que pagar. ¿Por qué? Porque yo no gano más de $1.000, o yo no gano $1.000, o no me paso la fracción básica desgravada, yo a lo mucho llego a 4.800. Pero ¿qué pasa si la empresa donde usted trabaja le paga buenas utilidades? Supongamos que las utilidades de usted trabajando en Claro fueron de $12.000. Entonces, solo con la utilidad ya usted se está pasando. Entonces, también tendría que hacer, en este caso, su declaración del impuesto a la renta. Téngalo presente. El número 7 que me indica que los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador o por sociedades nacionales o extranjeras con domicilio en el Ecuador o por entidades u organismos del sector público. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted tiene que recibir un pago. Por ejemplo, cuando
uno pide la devolución del impuesto a la renta, uno pide devolución de algún dinero que tiene a su favor, te lo pide al SRI. El SRI, si no le paga en las fechas que están establecidas en la ley, porque el SRI también tiene fechas para examinar, verificar, y en este caso, estar de acuerdo o no con respecto a lo que usted pide que le devuelvan, y en este caso tiene una fecha también para pagarlo. Si se pasa esa fecha, se causa, en este caso, intereses. Esos intereses que usted percibe son ingresos de fuente ecuatoriana que tienen que ser considerados para su declaración del pago del impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, tenga presente eso, ese tipo de intereses que usted percibe, en este caso, ya sea de personas naturales, nacionales o extranjeras, o instituciones del sector público, lo repito, son considerados ingresos de fuente ecuatoriana y tiene que sumarlos a sus ingresos. ¿Ya? Exenciones, artículo 9 de la misma ley de régimen tributario. Para fines de determinación y liquidación del impuesto a la renta, estarán exonerados exclusivamente los siguientes ingresos. Cuando se paguen dividendos, recuerden que estábamos viendo que las compañías, si usted de pronto invierte en acciones, las compañías tienden a pagar dividendos por las acciones que usted posee, ya sean trimestrales, semestrales, cuatrimestrales, dependiendo de la política de la compañía. Los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición de personas o de personas naturales no residentes en el Ecuador. En este caso, estos están exentos de ser considerados, bueno, no son considerados para el pago del impuesto a la renta. Estos dividendos y utilidades, siempre que se hayan calculado después del pago del impuesto a la renta. ¿Ya? En este caso, lo que perciben los accionistas, si el pago que se les está haciendo ha sido después de que la compañía hizo el cálculo del impuesto a la renta. ¿Ya? Continuando con este artículo 9, estarán exentos del pago del impuesto a la renta los dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de la ley y en la misma relación proporcional. ¿Ya? ¿Qué más va a estar exento? Van a estar exentos los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro o a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país. Entonces usted ya vio las entidades financieras del país. ¿Cuáles son? Tenemos cooperativas, tenemos bancos, tenemos la Corporación Financiera Nacional. Entonces, si usted tiene alguna cuenta de ahorros en alguna de estas instituciones y usted percibe un interés por ese depósito de ahorro, ese interés que usted se está ganando, que usted vio, no es mucho realmente, no será considerado para el pago del impuesto a la renta. Entonces, ese interés, que es un interés ganado, usted no lo va a considerar, ¿ya? Exclusivamente para depósitos de ahorro. Eso le dice la ley. ¿Qué pasa si es una cuenta corriente? Va a tener que considerarlo, ¿ya? Consideraciones en nuestro país. Cuando hablamos de tasa corporativa o impuestos corporativos, recuerden, en nuestro país no solo hablamos del 25% del impuesto a la renta, hay un porcentaje adicional que nosotros pagamos, que es el de las utilidades que se distribuyen, en este caso a los empleados. ¿Cuánto es el porcentaje de utilidades? El 15%. El 10% ¿para quién va a ser? Va a ser para todos. ¿Y el 5% para quién va a ser? Para los que tengan hijos. Correcto, para quienes tengan cargas. No solo hijos, de pronto también para tiene esposa, usted es casado, casada. Entonces también se va a considerar ese 5% entre ellos. ¿Ya? Entonces, si nadie tiene cargas, se distribuye el 15% para todos. Pero si alguien tiene cargas, entonces ya hay que hacer el cálculo para quienes perciben el 10 y el cálculo para quienes perciben el 15. Recuerde que se toma en cuenta los días trabajados por los empleados. Entonces, si usted ha trabajado todo el año, tiene derecho, en este caso, al 100% de ese valor que se va a repartir. Pero si usted no ha trabajado todo el año, entonces va a haber que hacer un cálculo. Ya lo vimos en contabilidad también el cálculo que realizamos. En este caso, para la distribución o pago de lo que tiene que ver con las utilidades. ¿Ya? Entonces, cuando consideramos también la participación de los trabajadores, además del 25%, nos damos cuenta que el efecto combinado de ambas, no es la suma, por si acaso, no es la suma de 25 y 15, 40, no. En este caso, hacemos el cálculo para sacar el porcentaje de cuánto pagamos de
impuesto o tasa corporativa en nuestro país y nos da que el valor es de 36.25%. ¿Ya? Ese es el valor que se paga en este caso, en el caso de sociedades, el 36.25% que estamos pagando realmente de las utilidades que nosotros hemos generado. ¿Ya? Va a cambiar obviamente cuando, ya usted va a investigar eso, cuando cambie la tarifa que usted va a pagar de impuesto de la renta, si por ejemplo aumentó, disminuyó, entonces va a cambiar. Ya no va a ser el 36.25, sino que ahí tendremos que cambiarle en vez de ese 25%, establecer cuánto es el porcentaje de impuesto de la renta que paga la compañía. ¿Ya? Tasa de impuesto corporativo. Vamos a ver un ejemplo de la tasa del impuesto corporativo en vigor en Estados Unidos. Esto tiene que ver con la tasa de impuesto corporativo allá. Vuelvo, repito, es allá en Estados Unidos, no tiene que ver con la nuestra. En nuestro caso es el 25%, pero ya se establece una tasa tributaria diferente, la cual aumenta o incluso disminuye dependiendo del rango de utilidad gravable que usted vaya a tener o va a tener. ¿Ya? Por ejemplo, la tasa de impuesto corporativo en vigor en Estados Unidos se muestra, las tasas del impuesto corporativo aumentan desde el 15 hasta el 39%, pero luego disminuye a 34% sobre ingresos de más de $335,000. Después aumenta a 38% y posteriormente disminuye a un 35%. Ya, aquí tenemos una tabla parecida a nuestra tabla del impuesto a la renta para personas naturales, pero en este caso es a nivel corporativo allá. Ahí vemos la utilidad gravable que podría tener las compañías y cuál es la tasa tributaria que se aplica. Cuando se toman decisiones financieras, con frecuencia es importante distinguir entre tasa tributaria promedio y tasa tributaria marginal. Por ejemplo, ya mismo hacemos un ejemplo con respecto a la tasa tributaria promedio, pero a nivel Ecuador. Aquí este ejemplo tiene que ver más con compañías de pronto en Estados Unidos. Usted también de pronto lo puede tomar en consideración. Recuerde que usted puede invertir en compañías en Estados Unidos. Usted ya vio en Yahoo Finanzas la cotización de las acciones. Puede decidirse por hacer este tipo de inversión. ¿Ya? La tasa tributaria promedio es la obligación fiscal dividida entre el ingreso gravable, es decir, el porcentaje del ingreso que debe destinarse al pago de impuestos. Entonces, ¿qué yo hago en este caso para obtener la tasa tributaria promedio? Yo determino el impuesto que hay que pagar y ese valor lo divido para el ingreso gravable. Ahí me va a dar un porcentaje. Ese porcentaje es la tasa tributaria promedio. La tasa tributaria marginal, en cambio, es el impuesto que usted pagaría en porcentajes si ganara $1 más. Las tasas tributarias porcentuales que se muestran a continuación, lo que vamos a ver en la tabla, son marginales todas. Dicho de otra manera, las tasas tributarias se aplican a una parte del ingreso únicamente en el rango indicado, pero no a todo el ingreso. ¿Ya? Entonces vamos a establecer que si tenemos una utilidad, por ejemplo, de 200,000, vamos a ir aplicando por cada rubro, vamos a ir aplicando la tasa tributaria. Con este ejemplo les queda un poquito más claros. Por ejemplo, suponga que una corporación tiene una utilidad gravable de $200,000. ¿Cuál será su obligación fiscal? ¿Ya? Entonces, para hacer el cálculo de la obligación fiscal, vuelvo y repito lo que les indicaba con la tasa marginal, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ir estableciendo por cada rubro, por ejemplo, de 0 a 50,000, vamos a considerar el porcentaje de impuesto a pagar. ¿Ya? Por ejemplo, de 0 a 50,000, yo estoy dentro de ese rubro, es más, lo paso. Entonces, a ese valor yo le calculo ¿cuánto? Le calculo el 15%, que es lo que usted puede ver aquí. 0.15 por 50,000 me sale un impuesto a pagar, en este caso, de $7,500. Por la diferencia, ahora, de 50 a 75, ¿cuánto es la diferencia entre 50 a 75,000? $25,000. A $25,000 yo le voy a sacar el 25%. Entonces, a $25,000 le saco, en este caso, usted puede ver ahí, 75,000 menos 50, 25,000. A 25,000 lo multiplico por el 0.25 y me da 6,250. Siguiente rubro, porque estoy dentro de esa categoría. De 100,000 a 75,000, ¿cuánto es la diferencia? 25,000. A estos 25,000, ¿qué le voy a sacar? El 34%. Y a eso me da un valor a pagar de $8,500. Última categoría, porque ya estoy dentro de esa. Recuerden, mi utilidad gravable es de 200,000. Yo estoy en el rango de 100,000 a 335,000. Entonces, 200,000 menos 100,000 me da, en este caso, 100,000. Y esos 100,000 que le saco el 39%. Entonces,
Entonces yo sumo todos estos rubros que he calculado para cada una de estas categorías y me da en este caso el impuesto total a pagar. Serían 7.500 más 6.250 más 8.500 y más 39.000 me da un total de 61.250, lo cual es mi impuesto a pagar. Ahora, para sacar mi tasa tributaria promedio que me indicaba, que es la obligación fiscal dividida entre el ingreso gravable. Entonces, si esta es mi obligación fiscal, si esto es lo que yo tengo que pagar, 61.250, ¿qué es lo que voy a hacer para obtener mi tasa tributaria promedio? La voy a dividir para los 200.000 que era mi utilidad gravable. Y ahí me da el porcentaje de mi tasa promedio. ¿Cuánto será en este caso? Divido 61.250 para 200.000 y tengo que mi tasa tributaria promedio es de 30.62 o 63, ya si lo redondeamos, 62.5, ¿ya? Esa es mi tasa tributaria promedio. Si yo quisiera saber cuál es mi tasa tributaria marginal, en este caso lo único que me ubico es en la última categoría donde está considerado mi ingreso gravable de 200.000. ¿Cuál era? Era la categoría de 100.001 a 335.000, ¿ya? En este caso, déjenme ver, insertar formas. Ya. Era esta categoría de aquí, esta categoría en este caso. ¿Ya? Dentro de esta categoría, que es dentro de la que yo me encuentro, mi tasa tributaria marginal será, en este caso, de 39%. ¿Ya? Si la empresa gana $1 más, el impuesto sobre ese dólar sería de 39 centavos. En este caso, el 39%. Esa sería su tasa marginal. Entonces, para sacar la tasa tributaria promedio, ¿qué hago? Primero tengo que ver dentro de qué categorías estoy y de acuerdo a eso voy sacando el porcentaje de impuestos que tengo que pagar. Por ejemplo, ¿estoy dentro de las 50.000? Sí, correcto. Le saco entonces a 50.000 el 15%. ¿Estoy de 50 a 75? Sí, correcto. Entonces, ¿qué hago? A esto de aquí le saco la diferencia realmente. 50 menos 75 será 25. Y a ese 25 le saco el 25%. Acá lo mismo. En la siguiente hago lo mismo. La siguiente categoría, estos 75.000 a 100.000. ¿Cuánta es la diferencia de esta resta? 25.000. A 25.000 le saco, ¿cuánto? Le saco el 34%. ¿Ya? Y por último, la última categoría, dentro de la que estoy, que es de 100.000 a 335.000, en este caso ya lo que utilizo para restar es lo que obtuve de utilidad gravable, 200.000, menos 100.000, que es la base de esa categoría, y a ese resultado 100.000 le saco el 39%. ¿Ya? Entonces sumo estos rubros, que es lo que estoy haciendo acá, sumo todos estos valores y me da el total, en este caso, de mi impuesto a pagar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tienen, bueno chicos, aquí tienen un ejemplo dentro de la diapositiva, se los voy a subir para que lo puedan de pronto realizar, puedan verificar, para ver si les da o no les da. Vamos con un ejemplo exclusivamente de Ecuador con respecto a la tasa promedio. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos el caso del señor Leonel Burgos, quien es economista y trabaja desde hace 3 años bajo relación de dependencia en la empresa automotriz ABC. El ingreso mensual de Leonel es de $2.200. Él recibió utilidades durante el año 2020 por un valor de $1.800. Tiene 2 hijos menores de edad y su esposa se encarga de los quehaceres del hogar. Mensualmente los gastos personales son de alquiler, paga $280. Tiene un seguro de salud de medicina prepagada, en este caso contrató con alguna empresa para poder hacerse atender en alguna empresa privada, aparte de lo que pago en el IES, y paga un valor de $65 mensuales. Paga pensión de la escuela de sus 2 hijos por un valor de $140. Tiene compras de alimentación en supermercado, recuerden que tienen que ser compras sustentadas, a nombre en este caso de Leonel, y tiene compras por un valor de $220. Vuelvo y repito, todos estos valores son mensuales. Compra prendas de vestir, ya sea para él, sus hijos o su esposa, por un valor de $100 mensuales. Asistió a un concierto de Ozuna en el mes de mayo, se saltó las restricciones por el COVID y fue al concierto y pagó $200.
Estos valores no incluyen IVA. Si, por ejemplo, la factura ya está incluido el valor del IVA, para usted considerar sus gastos, tiene que separar la parte del IVA. Eso también tiene que tenerlo en cuenta. No es el valor con IVA, es el valor sin IVA. Entonces, estos valores no incluyen IVA ni ICE. Recuerden que estos gastos son mensuales, por lo que se debe multiplicar cada uno por el número de meses en los que se realizó el gasto. Estos gastos deben sustentarse con comprobantes de venta válidos, ya sea a nombre de él o a nombre de su esposa. Y deben estar, o incluso a nombre de sus hijos en el caso de las pensiones, ¿ya? O personas que dependan económicamente de él. Entonces, con estos datos vamos a considerar, vamos a realizar el cálculo para ver cuál es la tasa promedio que va a pagar en este caso Leonel. Ya recuerden que Leonel es una persona natural. En este caso, una persona natural, ya sea obligada o no obligada a llevar contabilidad, va a realizar el mismo cálculo. Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar, no sé si ustedes alcanza a ver. Esto también les voy a subir para que usted tenga una idea, chicos, para que tengan la idea. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Consideramos el valor del sueldo de Leonel. Recuerda que el sueldo de Leonel era de $2.200, lo multiplicamos por 12 y tenemos su ingreso por sueldos. ¿Qué otro valor tenemos de ingresos? El valor que él percibió de utilidades, que era de ¿cuánto? $1.800. Él recibe beneficios sociales, tiene el 14º sueldo. Para el año 2020, ¿cuánto es el 14º sueldo? Equivale a un salario básico unificado. ¿Cuánto es el salario básico unificado? Es de $400. ¿Ya? 13º sueldo. ¿Cuánto es su 13º sueldo que va a recibir, en este caso, recibe en el mes de diciembre? Va a recibir $2.200. ¿Ya? Tenemos que el total de ingresos, en este caso, para Leonel, es de $30.800. Ingresos exonerados, ¿cuáles son los que no tenemos que considerar? Los beneficios sociales, en este caso, no son considerados para el pago del impuesto a la renta, por lo tanto, tengo que sumarlos y a la vez restarlos de mi total de ingresos. ¿Ya? Yo procedo a sumar, en este caso, lo que tiene que ver con 13º y 14º. Estos valores los sumo y tengo que el valor que me da es de $2.600. Para sacar el total de ingresos grabados, yo necesito restar a mi total de ingresos las deducciones de los décimos. Como resultado tengo que mis ingresos grabados para el año 2020, en este caso, el caso de Leonel, son de $28.200. Entonces, con ese valor usted ya podría ver que sí, le va a tocar pagar. Pero a esto le falta, recuerde qué es lo que le falta aplicar los gastos deducibles, los gastos personales. Por ejemplo, entre las deducciones que tiene derecho Leonel, ¿cuáles son? El aporte al IES. ¿Cuánto es el aporte al IES? Ya nos indicó Juan. El aporte al IES es del 9.45%. Entonces, del sueldo que percibió, en este caso Leonel, que fue de 26.400, yo le saco el 9.45% para deducir mis aportes, perdón, los aportes de Leonel en este caso, que es lo que estoy haciendo aquí. Luego considero los gastos personales, ya los vimos dentro, en este caso, de los enunciados. Tenemos el de vivienda, tenemos el de salud, tenemos educación, alimentación y vestimenta. En todos estos casos, ¿qué es lo que debemos fijarnos? ¿Qué deberíamos fijarnos en esto? ¿Puedo usar todo lo que me indica o yo tengo que considerar algo? Tiene que considerar en este caso lo máximo que le permite la ley. Recuerden, no puede ser más del 0.325 en cada uno de los rubros. De acuerdo a la fracción básica desgravada. ¿Cuánto era la fracción básica desgravada? 11.315. Y no podemos observar más del 0.325%. ¿Ya? Entonces, asumimos que no nos estamos pasando, en este caso, en ninguno de estos rubros. Y lo que hacemos es sumarlos. ¿Ya? Sumamos estos valores y tenemos aquí cuánto es el total de las deducciones que se van a aplicar. Ya he incluido gastos personales y incluido la parte del IES. Entonces, el total de deducción, en este caso de Leonel, ¿cuánto es? 12.074. ¿Qué es lo que tiene que considerar en esta deducción? ¿Puede aplicar toda? Usted tiene que preguntarse, ¿se puede aplicar todo o no se puede aplicar todo? ¿Qué opinan? ¿Cuáles eran las condiciones?
aquí también tiene que preguntarse, ¿se puede o no se puede aplicar todo? Si hablamos del 0.325 para cada gasto personal, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando en este caso de que no pueden exceder estos gastos personales, no pueden exceder $3.677 para el año 2020. Y aquí en el total de deducciones, ¿qué tenemos que considerar? Tenemos que considerar el 50% de los ingresos grabados, o en este caso, el 1.3 veces la fracción básica. ¿Ya? Que para el caso de los ingresos grabados, ¿cuántos son los ingresos grabados de Leonel? Son 28.200 por 0.50, 14.100. Y si hablo de del 1.3 veces la fracción básica desgravada, tenemos en este caso que multiplicar por 1.3 veces, y yo tengo que mis ingresos, o los gastos deducibles, perdón, no pueden excederse de estos valores. ¿Ya? ¿Cuánto va a utilizar Leonel? ¿Va a utilizar 12.000? Lo puede hacer. Perfecto, lo puede hacer. Entonces, con esto, yo ya determino cuál es mi base imponible para el impuesto a la renta. ¿Cómo lo determino en este caso? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a restar. Bueno, aquí no es 22.000, aquí es $28.200 menos lo que tiene Leonel de gasto deducible. ¿Ya? ¿Cuánto es? Es, en este caso, 12.074,80. ¿Cuánto será en total la base imponible para el impuesto de la renta de Leonel? Será 16.125, y con eso nos ubicamos en la tabla. Recuerden que hay que ubicarnos aquí en la tabla para ver en qué rubro estamos. De acuerdo a la tabla, en este caso, él va a tener que pagar un impuesto a la fracción básica, Leonel, de 155, y un 10% a la fracción excedente. En total, a Leonel le sale a pagar un valor de $325,92. Ahora, para calcular la tasa tributaria promedio, ¿qué hacíamos? Que me indicaba que es la obligación fiscal dividida entre el ingreso gravable. ¿Ya? ¿Cuál es la obligación fiscal de Leonel? Es estos 325,92, y yo la voy a dividir en este caso para el valor, en este caso, que considero para el pago del impuesto a la renta, para los 16.125. Lo dividimos para este valor. Vamos a dividir el total de impuesto a pagar para el valor que consideré para el pago del impuesto a la renta. ¿Ya? Tenemos que la tasa tributaria promedio de Leonel es del 2%, que es el porcentaje de ingresos que tiene que destinar para el pago de impuestos. Entonces, una persona natural, usted puede ver, esto es lo que paga en este caso, aplicando todas las deducciones, 2%, cuando una sociedad, en cambio, ¿sobre cuánto paga? Paga sobre el 25% de la utilidad gravable. Miren la diferencia, lo que se paga, en este caso, una persona natural que tiene trabajo en relación de dependencia, o que de pronto tiene su emprendimiento, podría ser ese el caso, ya únicamente está pagando solo el 2%, ya, de tasa tributaria promedio. Listo, chicos, hasta ahí estamos. ¿Tienen alguna duda? Siguiente clase, continuamos en este caso con lo que tiene que ver con impuesto a la ganancia de accionistas. ¿Ya? Listo, chicos, no se olviden de presentar el trabajo que les he pedido, que es para el día de mañana. Algo que les indico, chicos, por si acaso, a medida que avanzan las clases se hacen un poquito más complejas. Usted este parcial debería aprovechar para sacar la máxima calificación posible, porque de pronto en el siguiente parcial se trabaja bastante con Excel, hay más cálculos que hacer, hay flujos que hacer, proyecciones que hacer con la parte de ventas y con estados financieros, hay que hacer métodos para inventarios, y la verdad es que es un poquito más complicado. Entonces trata de aprovechar ahora. Si tiene alguna pregunta que hacerme, dígame. Si quiere tutorías, avíseme. Por ejemplo, con los chicos de Guayaquil ya me pidieron tutorías. Se me hace raro que ustedes no me pidan. Bueno, los chicos de Milagro no les he preguntado todavía. Pero, pues me repito, si quiere tutorías, indíqueme el tema y lo podemos revisar. ¿Ya? Listo, chicos. Pasen bien. Tengan un buen fin de semana, ya que no nos vemos el día de mañana. No se olvide de subir su trabajo hasta el día de mañana, aproximadamente 8 o 9 de la noche, que les he de pedir. ¿Ya? Ingeniero, buenos días, buenas tardes. Dígame. Lo que pasa es que me dijeron que se había tomado lista y yo no pude ingresar por motivo de internet.
Sí, sí vi, Yadira que estaba tratando de ingresar. No hay ningún problema, yo le corrijo, Yadira. Ya, gracias, ingeniero. Ya, listo, chicos. Bueno, pasen bien. Si no hay Ingeniero, subas el ejercicio que hice. Ah, ya, cómo no, listo. Y el material también le subo para que puedan verificar. Es más, yo le indicaría, revise esta parte de la tasa promedio y de la tasa, en este caso, marginal, porque de pronto se puede topar con algún ejercicio de estos en el examen. ¿Ya? Si tienen alguna duda con el cálculo de esta parte, me indica. ¿Ya? Estos chicos pasen bien, cuídense chicos, nos vemos el día lunes. Chao.